Eso lo inventó Corea primero. El Salvador solo lo copió y lo vendió como si fuera algo nuevo. La frase cayó sobre la mesa como un vaso de agua helada. En la cafetería de Harvard, entre bandejas de comida, tazas de café y estudiantes hablando en 5 idiomas distintos, de pronto se hizo un silencio incómodo. No fue un silencio normal. Fue ese silencio pesado que aparece cuando alguien acaba de decir algo demasiado seguro, demasiado provocador, demasiado arrogante. El que habló fue Jun-Ho Park, un estudiante coreano de ingeniería, brillante, competitivo y orgulloso hasta los huesos de los avances tecnológicos de su país. Frente a él estaba Emily Carter, una estudiante estadounidense obsesionada con las culturas del mundo, y a un lado estaba yo, Caleb Morgan, estudiante de Economía Internacional y Estudios de Tecnología Social. Hasta ese momento, la conversación había sido tranquila. Hablábamos de innovación, turismo, seguridad, transformación urbana y de cómo ciertos países pequeños estaban cambiando la forma en que el mundo los miraba. Entonces alguien mencionó a El Salvador. Y ahí comenzó todo. Ho-no soltó aquella frase con una sonrisa confiada, como si estuviera diciendo algo obvio. Eso de usar la tecnología para cambiar la imagen de un país, eso de atraer extranjeros con surf, seguridad, criptomonedas y marketing nacional, Corea ya lo hizo antes. El Salvador solo está copiando. Algunos estudiantes cercanos levantaron la mirada. Una chica francesa dejó de revisar su celular. Un brasileño que comía al lado giró la cabeza. Emily abrió los ojos, como diciendo, ¿de verdad vamos a entrar en esto? Yo respiré hondo. Porque, seamos sinceros, cuando se habla de El Salvador en el extranjero, mucha gente todavía cree que puede opinar sin saber. Muchos repiten titulares viejos, prejuicios reciclados y frases que escucharon en documentales de hace 10 o 15 años. Para algunos, El Salvador sigue siendo solamente violencia, migración y pobreza. Para otros, ahora es simplemente una campaña de redes sociales. Pero la verdad, y esto es lo que molesta a muchos, es mucho más compleja. El Salvador no es un país que se pueda resumir en una etiqueta. No se entiende viendo 3 videos virales, ni leyendo un artículo escrito desde una oficina en Nueva York, Madrid o Londres. El Salvador se entiende caminando por sus calles, hablando con su gente, probando una pupusa en una mesa sencilla, viendo cómo una comunidad entera se levanta después de haber sido ignorada durante años. Yo no soy salvadoreño. Nací en Boston. Crecí entre bibliotecas, hospitales y estaciones de tren. Pero desde joven aprendí algo de mi madre, que trabajaba como enfermera: la confianza no se construye con discursos, sino con resultados. Mi madre solía decirme, en un hospital, lo que importa no es quién habla más bonito. Lo que importa es qué equipo funciona cuando una vida depende de él. Esa frase se me quedó grabada. Por eso, cuando escucho a alguien hablar con superioridad sobre un país entero, mi primera reacción no es enojarme. Mi primera reacción es preguntar, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué hechos estás usando? ¿Has estado ahí? ¿Has visto lo que estás criticando? Y esa tarde, en Harvard, eso fue exactamente lo que hice. Le pregunté a Ho-no con calma. ¿Cuándo decís que El Salvador copió? ¿Copió exactamente qué? Él se encogió de hombros, todavía confiado. Todo. La imagen país, la tecnología, el turismo moderno, la seguridad como producto internacional. Corea ya convirtió su cultura en marca global. K-pop, tecnología, comida, series. El Salvador está tratando de hacer lo mismo, pero tarde. Emily frunció el ceño. ¿Estás comparando Corea del Sur, una potencia industrial de más de 50 millones de habitantes, con El Salvador, un país pequeño de Centroamérica? Ho-no respondió rápido. Precisamente. Por eso digo que es imitación. El Salvador no inventó nada. La mesa volvió a quedarse en silencio. Yo dejé mi tenedor sobre la bandeja y me enderecé. Bueno, dije, entonces ordenemos las ideas. Porque una cosa es inventar un producto y otra muy distinta es reinventar la percepción de un país. Y si vamos a hablar de El Salvador, hay que hablar con cuidado. Emily sonrió y levantó la mano, como si estuviera en un debate formal. Perfecto. Yo seré la moderadora. Debate improvisado, El Salvador contra los prejuicios del mundo. Algunos estudiantes cercanos se rieron. Pero nadie se fue. Al contrario, más de uno se acomodó para escuchar. Yo empecé despacio. Primero, Corea logró vender su cultura al mundo con una industria enorme detrás: música, tecnología, cine, moda, cosmética. Entretenimiento.
Eso es admirable. Nadie lo niega. Pero El Salvador está haciendo algo distinto. No está exportando una industria cultural gigante. Está intentando reconstruir la confianza internacional después de décadas de mala fama. Joono cruzó los brazos. ¿Y eso no es marketing? Claro que hay marketing, respondí. Pero si solo fuera marketing, los extranjeros llegarían una vez y no regresarían. El punto es que muchos llegan con miedo y se van confundidos, emocionados, incluso avergonzados de sus propios prejuicios. Ahí Emily intervino. Eso sí lo he visto. En TikTok hay muchos viajeros diciendo que llegaron esperando peligro y encontraron algo completamente distinto. Joono sonrió con ironía. Las redes exageran todo. Exacto, dije. Y por eso hay que mirar más allá de las redes. Mirar lo que pasa cuando un país cambia su relación con el miedo. Eso no se copia. Eso se vive. La chica francesa de la mesa de al lado se acercó un poco. Yo estuve en San Salvador el año pasado, dijo con acento suave. Mi mamá casi lloró cuando le dije que iba. Pensó que me iban a secuestrar. Pero caminé por el centro histórico de noche con otros turistas, y lo que sentí fue sorpresa. No voy a decir que todo sea perfecto, pero no era el infierno que me habían vendido. La cafetería quedó atenta. Joono ya no sonreía tanto. Yo asentí. Eso es precisamente lo que quiero decir. La reacción extranjera ante El Salvador no es solo admiración turística. Es choque mental. Es gente descubriendo que el mapa que tenía en la cabeza estaba vencido. Y aquí voy a decir algo que puede incomodar. Muchos países grandes no soportan que un país pequeño cambie su historia sin pedir permiso. Les gusta que Centroamérica sea una región explicada siempre desde la tragedia. Les gusta ver a El Salvador como un caso de estudio, no como un protagonista. Y cuando un país así empieza a aparecer en conversaciones internacionales por turismo, seguridad, surf, inversión, tecnología y orgullo nacional, entonces algunos reaccionan con burla. Es propaganda, dicen. Es suerte, dicen. Es una moda, dicen. Pero cuando un extranjero aterriza, camina, conversa y siente algo diferente, ahí el discurso se rompe. Joono tomó un sorbo de café. Pero lo de Bitcoin, por ejemplo. Eso sí fue más espectáculo que innovación. Muchos países ya tenían pagos digitales. Emily me miró. Sabía que esa parte iba a prender fuego la discusión. Yo respondí con calma. Tenés razón en algo. El Salvador no inventó Bitcoin. Nadie está diciendo eso. Pero fue el primer país en adoptarlo como moneda de curso legal. Eso no es lo mismo que inventar una tecnología, es usar una tecnología para desafiar una narrativa global. Joono abrió los ojos. ¿Desafiar una narrativa? Sí. Porque durante años, a El Salvador se le habló como si fuera un país que solo podía recibir órdenes económicas, remesas y diagnósticos externos. De pronto, toma una decisión que hace que economistas, periodistas, inversionistas, defensores y críticos hablen de él. Muchos lo atacaron. Otros lo aplaudieron, pero todos tuvieron que mirarlo. Emily apuntó con el dedo a la mesa. Eso es verdad. Antes mucha gente en Estados Unidos ni ubicaba bien a El Salvador en el mapa. Después de eso, todos discutían sobre el país. Exactamente, dije. Y aquí está lo importante. No se trata de si uno está totalmente a favor o totalmente en contra de esa política. Se trata de entender que El Salvador dejó de ser invisible. El brasileño de la mesa cercana soltó. Eso es fuerte. En América Latina, ser invisible también es una forma de condena. Yo lo miré y asentí. Totalmente. Por eso, cuando un país pequeño logra poner su nombre en la conversación mundial, aunque sea con polémica, ya está rompiendo una barrera. Joono bajó la mirada a su bandeja. Pero eso no significa que sea un modelo. No necesariamente, respondí. Pero tampoco significa que sea una copia. El Salvador está haciendo algo muy salvadoreño, agarrar lo poco que tiene, mezclarlo con coraje, orgullo, riesgo y terquedad, y convertirlo en una declaración. Emily se rió. Eso sonó bastante centroamericano. Porque lo es, dije. Y cualquiera que haya hablado con salvadoreños lo sabe. Hay una terquedad muy particular en ese país. Una manera de decir, nos han subestimado demasiado tiempo, ahora miren. Joono se quedó callado unos segundos. Entonces cambió de tema. Bueno,
Hablemos de turismo. Surf City, playas, extranjeros, influencers. Corea también tiene turismo costero. Japón también. Australia también. ¿Qué tiene de especial El Salvador? Ahí sonreí. Buena pregunta. Porque El Salvador no compite por tener las playas más lujosas del planeta. Compite por algo más raro, cercanía. En un solo día podés desayunar en San Salvador, almorzar frente al mar en La Libertad, tomar café en una montaña y terminar viendo el atardecer en una playa donde un señor te habla como si te conociera de toda la vida. Emily levantó la mano. Eso lo escuché de una amiga. Me dijo que lo impresionante no era solo el paisaje, sino la sensación de proximidad. Exacto, respondí. El Salvador es pequeño, pero esa pequeñez es parte de su poder. En otros países, el turista se pierde en distancias enormes. En El Salvador, la experiencia es compacta, intensa, humana. Todo está cerca, pero emocionalmente se siente enorme. La chica francesa volvió a intervenir. Yo fui a El Tunco. Pensé que sería solo una playa de fiesta. Pero terminé hablando con un vendedor de pupusas que me contó la historia de su familia, de la guerra, de la migración, de cómo ahora veía extranjeros caminando donde antes había miedo. Me hizo llorar. La cafetería quedó en silencio otra vez. Pero esta vez no era tensión. Era atención. Jo-no la miró con curiosidad. ¿Lloraste por una conversación? Ella asintió. Sí. Porque me di cuenta de que yo había llegado con una mirada muy injusta. Eso, exactamente eso, es lo que muchos extranjeros no esperan de El Salvador. No esperan sentirse cuestionados. Creen que van a evaluar al país, pero el país termina evaluándolos a ellos. Creen que van a confirmar prejuicios, pero terminan enfrentándose a su propia ignorancia. Y ahí está el drama real. No es solamente que El Salvador haya cambiado. Es que muchos extranjeros no estaban preparados para aceptar que El Salvador podía cambiar. Yo miré a Jo-no. Cuando decís que El Salvador copia turismo, estás viendo solo la superficie. Surf City no es solo surf. Es una señal. Es decirle al mundo, este país no quiere ser recordado únicamente por sus heridas. Emily añadió. Y eso cambia la autoestima nacional. Exacto, dije. Porque cuando un salvadoreño ve extranjeros hablando bien de sus playas, de su comida, de su seguridad, de su gente, no solo siente orgullo turístico. Siente reparación simbólica. Después de años de escuchar que su país era peligroso, pobre o fallido. Ver a un extranjero sorprendido puede tener un peso enorme. Jo-no respiró profundo. Eso no lo había pensado. Porque desde afuera se analiza con frialdad, respondí. Pero desde adentro, la reputación de un país duele. Cuando tu pasaporte, tu acento o tu bandera cargan con prejuicios, cada opinión extranjera pesa más de lo que debería. Emily se quedó pensativa. Entonces la reacción extranjera se vuelve parte de la historia nacional. Sí, dije. Y por eso en El Salvador esos videos de extranjeros diciendo, me mintieron sobre este país, se vuelven virales. No es solo turismo. Es validación emocional. Jo-no hizo una mueca. Pero depender de la validación extranjera también puede ser peligroso. Totalmente, respondí. Y ahí es donde mi opinión personal es más crítica. El Salvador no debería medir su valor solo por lo que diga un gringo, un europeo o un asiático. Ese sería otro error. Pero hay que entender por qué esas reacciones importan tanto. Porque durante años la imagen internacional fue brutalmente negativa. El brasileño asintió. Eso pasa en muchos países latinos. Cuando un europeo dice algo bueno, todos lo comparten. Pero cuando un local lo dice, nadie le cree. Exactamente, dije. Y eso revela una herida colonial todavía viva. Necesitamos que alguien de afuera confirme lo que ya sabíamos desde adentro. Pero al mismo tiempo, negar el impacto de esas reacciones sería absurdo. Jo-no ya no discutía con la misma agresividad. Ahora escuchaba. Entonces Emily sonrió. Bueno, falta el tema más importante. ¿Cuál?, preguntó Jo-no. La comida. Varios estudiantes se rieron. Emily apoyó los codos sobre la mesa. Porque si vamos a hablar de identidad salvadoreña, hay que hablar de pupusas. Jo-no levantó las cejas. ¿Las pupusas también son innovación? Yo sonreí. Más de lo que parece.
no innovación tecnológica, sino cultural. La pupusa es un alimento sencillo, pero funciona como embajada emocional. Un extranjero puede no saber nada de historia salvadoreña, pero se sienta, prueba una pupusa de queso con loroco, frijol o revuelta, y de pronto entiende algo. Este país no necesita lujo para ser memorable. Emily dijo. Eso suena romántico, pero es cierto. La comida sencilla puede cambiar percepciones. Y además, agregué, la pupusa tiene algo poderoso, no se come con distancia. Se come con las manos, con curtido, con salsa, en una mesa compartida. Obliga al extranjero a bajar la guardia. No es comida de vitrina. Es comida de encuentro. La francesa sonrió. Yo pensé que era como una tortilla rellena. Después me regañaron. Todos soltaron una carcajada. Ahí está el punto, dije. El Salvador también educa a través de detalles. Una pupusa no es solo masa y relleno. Es una discusión nacional, una memoria familiar, una economía popular, una identidad que sobrevive a la migración. Hay salvadoreños en Estados Unidos que sostienen su vínculo con el país gracias a un comal. Joono bajó la cabeza, sonriendo. Eso sí es fuerte. Claro que lo es, dije. Porque en un mundo donde muchas culturas se venden como espectáculo, El Salvador todavía puede emocionar con algo sencillo. Y eso a los extranjeros les pega duro. Emily añadió. Es como si el país dijera, no necesito impresionarte con lujo, te voy a ganar con cercanía. Exactamente, respondí. Y esa cercanía es una forma de poder blando. Corea exporta K-pop. México exporta tacos y cine. Japón exporta anime. El Salvador exporta algo más pequeño, pero muy intenso, la sensación de haber sido recibido por alguien que no tenía obligación de tratarte bien y aún así lo hizo. Joono apoyó la barbilla en la mano. Pero eso también puede ser idealización. Ningún país es perfecto. Por supuesto, dije. Y hay que decirlo claro, El Salvador tiene problemas reales. Desigualdad, migración, tensiones políticas, desafíos económicos, familias separadas, heridas sociales profundas. Convertirlo en un paraíso perfecto sería tan falso como pintarlo como un infierno. La cafetería se quedó seria. Pero, continué, lo que está ocurriendo ahora es que por primera vez en mucho tiempo, muchos extranjeros están viendo una versión más amplia del país. No perfecta, pero más justa. Y eso ya cambia todo. Joono asintió lentamente. Entonces el punto no es decir que El Salvador es superior. No, respondí. El punto es decir que El Salvador no es inferior. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Para un país que ha sido subestimado, esa diferencia es enorme. Emily golpeó suavemente la mesa. Esa frase está buena. Joono se rió. Sí, esa me la llevo. El ambiente se relajó un poco, pero la conversación todavía no había terminado. Joono miró por la ventana de la cafetería. Afuera, las hojas se movían con el viento frío de Boston. Hay algo que no entiendo, dijo. Si El Salvador ha tenido tantos problemas, ¿por qué ahora tantos extranjeros parecen defenderlo con tanta emoción? No solo dicen, me gustó. Dicen, nos mintieron. Eso suena casi como enojo. Yo asentí. Porque se sienten engañados por la narrativa que recibieron. Muchos llegaron esperando sobrevivir y terminaron disfrutando. Llegaron esperando caos y encontraron orden en ciertos espacios. Llegaron esperando distancia y encontraron calidez. Entonces no solo cambian de opinión sobre El Salvador. Cambian de opinión sobre los medios. Sobre sus propios prejuicios, incluso sobre la forma en que Occidente mira a los países pequeños. La francesa agregó. Yo me sentí culpable. No por haber tenido miedo, porque es normal tener cuidado, sino por haber creído que un país entero podía ser reducido a una mala fama. Ahí está, dije. Esa culpa se transforma en defensa. Por eso algunos extranjeros se vuelven casi voceros emocionales de El Salvador. No porque les paguen, no porque todo sea perfecto, sino porque sienten que deben corregir una injusticia narrativa. Joono apretó los labios. En Corea también nos ha pasado. Durante mucho tiempo nos veían como un país pobre de posguerra. Después cambiamos, y la gente empezó a mirarnos diferente. Entonces entendés mejor que nadie, respondí. La diferencia es que Corea tuvo décadas de crecimiento industrial y una enorme maquinaria cultural.
El Salvador está intentando cambiar su imagen desde una posición mucho más vulnerable. Por eso su caso llama tanto la atención. Emily dijo. Es como ver a alguien salir de una etiqueta que parecía permanente. Exacto, respondí. Y eso es lo que vuelve polémico el tema. Porque hay gente que no quiere permitirle a El Salvador abandonar esa etiqueta. Algunos por ideología, otros por costumbre, otros porque viven de explicar al país como fracaso. Jo no me miró fijo. Eso suena duro. Lo es, dije. Pero es real. Hay sectores internacionales que se sienten cómodos cuando un país pequeño confirma sus teorías. Cuando no las confirma, se molestan. El brasileño soltó una risa seca. Eso pasa mucho con América Latina. Si mejorás, dicen que es propaganda. Si empeorás, dicen que era inevitable. La frase provocó murmullos en la mesa. Yo asentí. Por eso El Salvador incomoda. Porque obliga a discutir con matices. No se puede negar lo que ha cambiado. Pero tampoco se puede cerrar los ojos ante lo que falta. El problema es que las redes aman los extremos. O es paraíso o es dictadura. O es milagro o es mentira. Y la realidad casi siempre está en medio, pero el medio no da tantos clics. Emily sonrió. Eso sonó como narrador de documental polémico. Tal vez, dije. Pero es verdad. Jo no se quedó pensativo. Entonces cuando un extranjero reacciona con sorpresa ante El Salvador, no solo está reaccionando al país. Está reaccionando al choque entre lo que le dijeron y lo que vio. Exactamente, respondí. Y ese choque es poderoso. Porque cambia algo dentro de la persona. Hubo un silencio largo. Luego Jo dejó escapar una risa baja. Creo que empecé esta conversación demasiado seguro. Emily sonrió. Demasiado, sí. Todos se rieron. Pero yo no quise humillarlo. Ese no era el punto. Mírate, le dije. Vos hiciste lo que mucha gente hace. Comparaste desde lo conocido. Corea logró algo enorme y pensaste que cualquier país que intente cambiar su imagen está siguiendo la misma ruta. Pero El Salvador no está haciendo una versión pequeña de Corea. Está escribiendo su propia ruta. Con sus propias heridas y sus propios símbolos. Jo no asintió. Creo que ahora lo entiendo mejor. Y además, añadí, no se puede copiar el dolor de un pueblo. No se puede copiar la manera en que una madre salvadoreña recibe remesas y aún así sueña con que sus hijos vuelvan. No se puede copiar la nostalgia de los salvadoreños en Los Ángeles, Houston o Washington que lloran cuando escuchan hablar bien de su país. No se puede copiar la emoción de alguien que vuelve después de años y encuentra un centro histórico que ya no reconoce. Eso no es marketing. Eso es memoria. Emily se quedó callada. La francesa también. Jo no bajó la mirada. Eso fue muy fuerte. Porque El Salvador no se entiende solo con datos, dije. Se entiende con heridas. Y también con orgullo. Afuera, la tarde empezaba a caer sobre Cambridge. La luz naranja entraba por los ventanales de la cafetería, iluminando las bandejas vacías, los vasos de café y los rostros atentos. Yo continué. Cuando un extranjero dice, El Salvador me sorprendió, un salvadoreño escucha algo más profundo. Escucha, tal vez el mundo por fin está viendo lo que nosotros sabíamos que existía debajo del miedo. Emily murmuró. Eso explica por qué esos videos generan tantas reacciones. Sí, respondí. Porque no son solo videos de viaje. Son pequeños actos de reparación emocional. Jo no respiró hondo. Entonces, si tuviera que resumirlo, El Salvador no inventó la tecnología, ni el turismo, ni la seguridad como tema global. Pero está inventando una nueva forma de ser visto. Yo sonreí. Ahora sí estás entendiendo. Emily levantó su vaso de café. Por El Salvador, entonces. El país que está obligando al mundo a revisar sus prejuicios. Todos chocamos los vasos con una risa tranquila. Pero antes de terminar, Jo no hizo una última pregunta. ¿Y qué debería cuidar El Salvador para no perder esa confianza? La pregunta me pareció la más importante de toda la tarde. Buena pregunta, dije. Porque la confianza internacional es poderosa, pero frágil. El Salvador debe cuidar 3 cosas: no vender una perfección falsa, no olvidar a su propia gente en medio del aplauso extranjero, y no permitir que la emoción sustituya a los resultados. Emily asintió.
Eso es muy importante. Sí, dije. Porque el mundo puede enamorarse rápido, pero también puede desencantarse rápido. Si El Salvador quiere sostener esta nueva imagen, necesita que el cambio se sienta no solo en los turistas, sino en los salvadoreños comunes. En el trabajador, en la madre, en el joven que busca empleo. En el vendedor, en el estudiante, en la gente que no aparece en los videos virales. La francesa dijo en voz baja. Eso sería una transformación real. Exactamente, respondí. El verdadero éxito no es que un extranjero diga, qué bonito país. El verdadero éxito es que un salvadoreño pueda decir, aquí puedo construir mi futuro, punto. La cafetería quedó en silencio. Jo no sonrió, esta vez sin arrogancia. Creo que hoy aprendí más que en varias clases. Emily se rió. Bienvenido al seminario no oficial de reputación internacional. Yo también reí. No hay créditos académicos, pero sí una lección, nunca subestimen a un país pequeño con memoria larga y orgullo herido. Jo no levantó las manos en señal de rendición. Está bien, retiro lo de que El Salvador solo copió. Tal vez lo que está haciendo no se puede copiar tan fácil. Porque no nace de una estrategia solamente, dije. Nace de una historia. Y las historias profundas no se imitan, se reconocen. Mientras salíamos de la cafetería, el aire frío de Boston nos golpeó la cara. Caminamos por el campus, entre edificios antiguos y estudiantes apurados. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, y por un momento pensé en San Salvador, en sus calles, en sus mercados, en sus playas, en los volcanes vigilando el horizonte. Pensé en todos esos extranjeros que llegan con miedo y se van con una pregunta incómoda. ¿Por qué me hablaron tan mal de este lugar? Y pensé también en los salvadoreños que ven esos videos desde sus casas, desde el extranjero, desde una pupusería en Maryland, desde una sala humilde en Soyapango, desde una colonia en Santa Ana, desde una playa en La Libertad, y sienten algo difícil de explicar. No es solo orgullo. Es alivio. El alivio de que el mundo, aunque sea tarde, empiece a mirar con otros ojos. Porque El Salvador no necesita que todos lo aplaudan. Necesita algo más simple y más justo, que lo vean completo. Con sus sombras, sí. Con sus problemas, claro. Pero también con su fuerza, su ternura, su terquedad, su comida, su fe, su trabajo y esa manera tan salvadoreña de levantarse aunque el mundo ya lo haya dado por perdido. Y quizá por eso la frase de Jono al principio fue tan importante. Porque representaba exactamente lo que muchos todavía piensan, que un país pequeño no puede crear nada propio, que si mejora es porque copia, que si aparece en el mapa es por moda, que si los extranjeros lo admiran es porque fueron engañados. Pero esa tarde, en una cafetería de Harvard, entre estudiantes de distintos países, ocurrió algo pequeño pero significativo. Un prejuicio se quebró. No con gritos. No con insultos. No con propaganda. Se quebró con conversación, con memoria y con hechos. Y tal vez esa sea una de las mayores victorias de El Salvador en este momento, no convencer a todos, sino obligarlos a pensar 2 veces antes de repetir lo que creían saber. Porque cuando un país logra que el mundo dude de sus prejuicios, ya empezó a ganar una batalla mucho más profunda que cualquier campaña de turismo. La batalla por su dignidad. Así que la próxima vez que alguien diga que El Salvador solo copió, que solo exagera, que solo vive de videos virales, habría que preguntarle. ¿Ya fuiste? ¿Ya caminaste sus calles? ¿Ya hablaste con su gente? ¿Ya viste la cara de un extranjero cuando descubre que le mintieron sobre ese país? Porque ahí, justo ahí, empieza la verdadera historia. Una historia que no fue inventada por Corea, ni por Estados Unidos, ni por Europa, ni por ningún experto sentado lejos de Centroamérica. Una historia que El Salvador está escribiendo con sus propias manos. Y aunque a algunos les moleste, el mundo ya empezó a leerla. Gracias por ver este análisis. Si vos también crees que El Salvador merece ser contado con más justicia, deja tu opinión, porque esta conversación apenas comienza.